Llegamos al final de año, se pasó, pero este 2021 muy rápido, demasiado rápido. Por un lado mejor, ¿no? Para ir moviendo el cuerpo un poco más, ya están los encuentros, ya está lo que podemos disfrutar, un buen libro, una buena canción en vivo con artistas en vivo. Pero aparte de eso, también seguimos disfrutando de estos viajes virtuales, en este caso es un viaje musical, y nos vamos a Uruguay. Qué lindo, ¿no? Alguna vez me gustaría conocer ya, espero que no falte la oportunidad, y nos vamos para allá porque vamos a hablar con un artista que veníamos hablando fuera de aire, que uno es lo que es porque va absorbiendo un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y él se nota ahí en su música que están las propias raíces que van sonando, y hablamos de Diego Curopatua y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, Juan Manuel, un gustazo este contacto, ¿no? Esta manera de cruzar el río, ¿no? Como decimos acá, el charco, ¿no? Un placer esta comunicación y poder hablar un poquito de música. Igualmente digo, un placer que podamos charlar este rato. Bueno, quería aprovechar, pero me gustaría que me hables de este lugar, lugar, por qué ese nombre, de dónde viene, ¿es un lugar musical, es un lugar físico? Uh-huh. ¿Cuál fue el criterio? ¿Costó largarlo como las anteriores trabajos discográficos? ¿Cómo fue eso? Ahí va, bueno, es interesante ya la pregunta y todo lo que ella encierra, ¿no? Lo que decís. El lugar es mi cuarto trabajo discográfico, ¿no? Y un poquito la idea era haberlo terminado en el 2020. Pero precisamente cuando íbamos a arrancar a grabar el disco, allá por marzo del 2020, fue que sucedió todo esto, toda esta locura de la pandemia. Y bueno, y fue un tiempo más allá de la tragedia en sí de todo esto del coronavirus. En realidad a mí me sirvió como para ir más al fondo todavía de las canciones, ¿no? Durante todo el 2020 yo me encerré junto con el productor del disco, que es un músico uruguayo también que se llama Diego Hansen. Nos encerramos, nos matamos, nos peleamos, nos amigamos, nos volvimos a pelear, nos volvimos a amigar para, bueno, dar lo mejor de sí en estas canciones y ver por dónde iban de alguna manera los arreglos. Hacia fines del 2019 yo tenía una canción que se llamaba La Noche y el Día, que nosotros la largamos como single, como se estila ahora, ¿no? Que de sacar ese primer tema corte de difusión. Y La Noche y el Día, bueno, salió sobre diciembre del 2019. Era la canción que de alguna manera iba a anunciar el trabajo discográfico. Como todo eso se demoró, durante ese proceso de empezar a arreglar las canciones, fue que surgió una última canción que me faltaba para completar las 10 canciones. Yo quería llegar a 10 canciones para el disco. Y esa canción número 10 fue El Lugar, ¿no? El título de esa canción se llamaba así, El Lugar. Y en el momento de encontrar un nombre para el disco, uno entra a relojear las letras de las canciones, los títulos de las canciones, y ninguna nos convencía. Hasta que, bueno, un amigo me dice, che, ¿por qué no le pones El Lugar al disco, ¿no? En referencia a esa última canción que había compuesto. Y bueno, y pensándolo bien, creo que sí, que cuadró en muchos aspectos el título, porque simplemente es un espacio o un título que tiene muchos disparadores, ¿no? Puede ser el lugar desde el punto de vista musical, como vos lo mencionaste muy bien, un lugar físico, ¿no? El lugar donde yo me encuentro conmigo mismo o donde yo me encuentro con los demás. En realidad es el lugar en el que cada uno se quiera posicionar o pensar o proyectarse, ¿no? Entonces, como ese título tan abierto, a mí me gustó muchísimo eso. Por eso fue que le puse ese título al álbum, ¿no? Salió en julio del 2021. Fue un año y pico de trabajo para salir, ya te digo, en este año, en el mes de julio. Qué interesante ese proceso de que parecía que hasta podía estar listo, pues hasta la misma ansiedad, un año normal. Vos decías, para 2020 estaba, pero no, llevó más tiempo del habitual. Y hasta estoy pensando en esto de que si fuese un año normal de movimiento y todo eso, capaz que hasta te podrías haber tardado más, ¿no? Porque claro, tenías entre comillas, el privilegio de encerrarte con lo que eso, porque no se podía hacer otras cosas, digamos, y fuiste como acortando tiempo, hasta las peleas, la vuelta a amigarse y eso. Exacto, sí, yo digo eso un poco en joda o en broma, porque el proceso de composición
composición. Ahora que salió, por ejemplo, ¿no? Este documental maravilloso de Get Back de los Beatles, y uno ve un poco la cocina, ¿no? Ellos tenían, yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Ellos tenían la virtud de siempre tener al otro para comentarle sobre una canción, o sea, vamos a decir que eran, no diría 4 cabezas, pero por lo menos 3 cabezas pensando, ¿no? Acerca de un mismo tema. Acá, el solista, en mi caso, ¿no? Uno se encuentra muchas veces solo, ¿no? Tratando de resolver los viajes de la composición y de los arreglos. Por eso fue que yo necesité de alguna manera una cabeza de afuera, otra mirada musical, y bueno, pero esa mirada también tiene sus gustos, entonces la cosa de ponerse de acuerdo lleva muchas veces a tensiones, a discusiones en el buen sentido, porque los dos se supone que quieren ir a un mismo término, ¿no? El barco quiere llegar al mismo puerto, pero en ese viaje ocurren montones de cosas. Pero bueno, fue un disco que realmente disfruté de hacer muchísimo, creo que fue el disco que más disfruté de hacer, porque el resultado realmente yo quedé muy, muy conforme, ¿no? También yo tenía muchas ideas en la cabeza que le fui diciendo a este productor, Diego Hansen, tocayo mío Diego, y él de alguna manera, claro, fue el encargado de bajarlas a tierra, ¿no? Y creo que logramos un buen trabajo ahí en equipo, del cual yo estoy muy conforme, muy contento. Ya que nombraste a los Beatles, voy a aprovechar a preguntarte si era parte de tu banda sonora, así desde siempre, adolescente, los descubriste después, quiero decir, estaba la música en inglés, los voy a tomar como ellos, como algo representativo, como lo que son, o consumías mucho música uruguaya o latinoamericana también, contame de eso. En realidad, tanto mi padre como mi madre son tipos alejados de la música, ¿no? Si bien la consumieron, pero mi viejo, por ejemplo, era un tipo más vinculado a lo que fuera, por ejemplo, la música más comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o esos cantantes españoles, melódicos, internacionales, José Luis Perales, ¿no? Camilo Sesto, no sé, toda esa época de española, ¿no? Y por supuesto, él es del 46, ¿no? Acá había un grupo muy conocido que se llamaba Los Iracundos, aquí en Uruguay, ¿no? Que claro, hacían una especie de pop bastante melódico, internacional, o bastante, ¿no? Mi vieja, por otra parte, bueno, también no era una tipa muy musical, que digamos, ¿no? Si bien vio a Serrat, por ejemplo, acá en el año 70, cuando vino por primera vez a Montevideo, ¿no? Llamado Serrat, etcétera, ¿no? Pero mis viejos se divorcian cuando yo tenía 3 años. O sea que yo, de esto que te conté, no tengo muchos recuerdos, salvo de lo que fui descubriendo después cuando iba a la casa de mi viejo, que escuchaba ese tipo de cosas y todo lo demás. Pero mi vieja se casa con un músico de jazz. Y entonces, ¿qué pasa? En casa había, aparte de abundantes discos de jazz, él tenía, y tiene todavía, una enorme discografía de música uruguaya. Y entonces ahí empecé a descubrir nombres de las primeras agrupaciones de rock uruguayo, ¿no? Él tenía, por ejemplo, bueno, en primer lugar, discos, por ejemplo, de los Shakers, pero después él formó parte, antes de meterse de lleno en el jazz, de otro grupo fermental del rock, que eran los Delfines, que era otro grupo de la década de los 60 de por aquí. Y después, bueno, Días de Blues, El Sindicato, Tótem, El Quinto, toda esa cosa de rock mezclada con candombe beat y todo lo más. Esas cosas estaban en esos discos de vinilo en casa. Y también, obviamente, estaban toda la discografía de los Beatles. Entonces yo tengo el recuerdo de chico de escuchar en primer lugar un saxo sonando, ensayando, pero por otro lado música de los Beatles y también mucha música uruguaya, también de canción de autor. Por ejemplo, era la época en que de niño yo escuchaba canciones para no dormir la siesta. Hace poquito falleció Nancy Guwich, te diría hace poquito, hace 3 días, que es la mamá de Martín Buscaglia. Y entonces, esas canciones para no dormir la siesta, que eran canciones para niños, pero comprometidas en lucha contra la dictadura que se vivía acá en el Uruguay. Y también, bueno, los que iban cantando, Rumbo, ¿no? El Choncho Lazaroff, Rubén Olivera, Fernando Cabrera. Toda esa música, cuando yo era chico, se escuchaba en casa. Y también fue la época fuerte de la nueva trova, ¿no? De la nueva trova que venía de Cuba, ¿no? Que eran como los paladines, digamos, de la revolución y como todo estaba muy fermental y todo había que pelear contra la dictadura, esa nueva trova era como aires de liberación. Entonces acá en Montevideo y en mi casa, obviamente que se escuchaba a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, todos aquellos artistas que venían de la nueva trova. Ese era el paisaje sonoro que sonaba en casa, ¿no? Me quedaba pensando porque mientras vas haciendo toda esa lista que parece que es muy, muy diversa, igual se queda ahí en Uruguay, justamente por
por la pareja de tu madre, que Ujú. ahí digamos ese que se encargó como de gestionar esos hilos para que todo quede ahí, digamos, aunque Exacto. esté, aunque el jazz suene algo ya, vamos a llamarle extranjerizante, se Ujú. ocupó de que, no sé si estimulándote directamente, si diciendo, che, fíjate, mirá acá, pero estaban, creo yo, a la mano Exacto. estos discos para que vos los pongas a ver. ¿Quién es este? ¿Quién dice Claro. acá? Eduardo Franco. ¿Quién que canta? Bueno, que venía de antes. O ¿quién es este? Fatoruz. Bueno, y vas escuchando todas esas cosas y después viene Milanés o los Beatles. Maravilloso. Bueno, a Cabrera mismo, ¿no? Ya en los Claro. 80 y demás. Exacto. Y, Exacto. y vos sabés que mientras vos nos compartís eso, obviamente ahí en el lugar que yo te contaba justo fuera de aire que venía escuchando ella, uno de los cortes. Y ahí hay algo uruguayo, sobre todo en el cierre, ¿no? Ahí ese Sí, sí. candombe inevitable está, ¿no es cierto? Sí. Hay Ah, algo. claro. Sí, esa canción en realidad es creo que te referís a El Ángel, que A ver, termina como con un candombecito, una especie de milongón hacia el final. Este, El Ángel, tenés el razón, ángel, me confundí. exacto, el ángel. Bueno, precisamente esa canción, ahí invité a cantar al que es uno de mis grandes referentes, que es Rubén Olivera, ¿no? Que es uno de los autores, junto con Mauricio Ubal, de un himno, ¿no?, en contra de la resistencia a la dictadura, que es A Redoblar. A redoblar, muchachos, esta noche, ¿no? Esa canción. Y bueno, con Rubén yo tuve el privilegio de poder grabar un disco a dúo, y siempre aparece en uno de mis discos, en disco que saque, aparece Rubén. Entonces, en esa canción, en el disco El Lugar, este último, aparecen dos oportunidades. Una en El Ángel, que se forma exactamente esa especie de milongón, candombecito al final, y en otra canción que se llama Lluvia. Pero bueno, Rubén Olivera es uno de los integrantes de esa generación del 78, en donde aparece Leo Maslía, en donde aparece Fernando Cabrera, en donde están los que iban cantando, en donde está Rumbo, etcétera, ¿no? Un sinfín de cancionistas. Si yo te digo que elijas un género o un artista, ¿te pongo en un brete, te la pongo difícil? ¿O sos más bien como es más ecléctico todo? Es como dependiendo del estado de ánimo, por decirte, vas agarrando Y y sí, disfrutando. y sí, es medio complicado. Así elegir uno, digamos, es muy complicado, ¿no? Obviamente y aparte tendría que diferenciar un poco en inglés y el español, ¿no? Aunque yo siempre mis escuchas fueron más hacia los cancionistas, hacia el tipo que se defiende más con la guitarra y con la voz que a una banda de rock. Capaz que cuando mis amigos escuchaban Pink Floyd, yo capaz que hasta el día de hoy no te escuché un disco entero de Pink Floyd, y es una barrabasada lo que te estoy diciendo, no es criminal. Muchos me van a decir, vos loco, no puedes hablar de música si no escuchaste un disco entero de Pink Floyd, pero no, porque mis escuchas fueron mucho más hacia, hacia cantautores, inclusive del palo folclórico, ¿no? Yo qué sé, yo en casa tengo discos de Cafrune, tengo discos de Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, como grandes emblemas, ¿no? De la canción, en realidad es de la canción folclórica, pero es de la canción de autor, porque sus letras son verdaderos poemas, ¿no? Y con ese dominio en la guitarra que a mí tanto me gusta y me interesa, ¿no? Pero obviamente está de los Beatles, o sea, para abajo, me gusta. O sea, también tengo mi alma rockera, ¿no? Mi alma Rolling, Beatles, no sé, sobre todo creo que me quedé en el rock un poquito en la década de los 60, ¿no? Esa, bueno, década tan fermental. Y en cuanto a ciertos cancionistas que cantan en inglés también, obviamente, ¿no? Dylan, Leonard Cohen, Johnny Mitchell, Cat Stevens, ¿viste? Me gusta como ese palo. Me quedo con algo que me pareció muy interesante, que es que te gustan esos autores o estás como en la búsqueda o estás ahí, los tenés más presentes, al que se puede defender con Mm, una guitarra y con la voz. sí. Y claro, yo me ponía a pensar, y sí, porque hay que estar en un escenario nada más que con tu voz y la guitarra enfrentando a ese público ahí que está ansioso de vos o expectante o lo que sea, Mm, y no hay nadie que te esté haciendo un milongón como vos ahí nombrabas o no, algo, o un colchón, algo que te apure a vos también, no, tenés que darle vos, pues si no, no arranca. totalmente. No, eso es Un sin lindo duda. desafío, ¿no? Totalmente. Igualmente lo que siento más o menos con estas canciones es que yo las puedo defender en la guitarra mucho más de lo que podía defender otras canciones que tengo en los otros
en los otros discos, digamos. Lo que pasa que, claro, digo, en el disco el meter arreglos y otros instrumentos le da otro aire también, a que fuera, pero bueno, pero ¿cuántos casos hay de todos los discos de Silvio? Los más lindos son los que está él solo. Los discos de Fernando Cabrera, los que está él. A veces acá se da mucho. Oh, no, a mí me gusta Cabrera solo con la guitarra. No le metas banda a Cabrera, te dicen acá, ¿viste? Me gusta Cabrera, lo que transmite solo él con su guitarra. Dylan transmitía mucho él solo con su guitarra. Después obviamente se electrifica, pero hasta el año 65 era él con su armónica y su guitarra y mataba, ¿no? Reventaba todo. Entonces no precisaba una banda rock atrás que fuera una planadora. Entonces, como que todo es muy relativo, ¿no? Es más lo que uno tenga para decir y cómo lo dice y cómo va encontrando también su propia estética, ¿no? Pensaba también en Mateo, en Eduardo Mateo, que es otro de los... Por supuesto. Que escuchás cualquiera de los pocos discos que llegó a grabar y esas tomas, ese toma 4, 1, 2, 1, 2, empieza ahí y le da, no, va de nuevo. Y va así como armando todo él y como sale. Así, impresionante. Metiéndole el pecho. No, te quería preguntar en base justamente a esto que decís de tu discografía, de cómo es eso de que en los de este disco sentís que podés defenderlo mejor que los discos anteriores. ¿Qué tenían esas canciones o qué tenían las de antes? ¿Qué sentís que tienen las de ahora? Contame eso. En realidad en el 2007 yo saqué como el primer disco un poco empujado por mis amigos, porque si no la seguiría cantando en el baño de casa. Entonces, y bueno, ese disco en realidad se llamaba ¿Y qué dirán? Y era del grupo Curopa y compañía. O sea, como yo de alguna manera el que componía y tocaba la guitarra, mis amigos me dijeron, bueno, vamos a ponerle parte de tu apellido, que es bastante complicado, y nosotros somos la compañía, Curopa y compañía. Esa cosa que empezó siendo un trío de guitarra criolla, que era lo que yo tocaba y cantaba, y 2 percusiones. Al momento de grabar el disco, se empezó a agrandar la banda, ¿no? Entonces siempre fue el sonido de un cancionista, pero fundamentalmente con una banda atrás. Y fue una mezcla entre canción de autor y banda, ¿no? El segundo disco sí que fue un disco mucho más guitarrero, porque fue un disco grabado con Rubén Olivera, que es un exquisito en la guitarra. Ahí yo me tuve que aprender montones de canciones de Rubén, que la verdad que las tenía bastante difícil. Y ese disco sí se puede decir que es un poco más del palo canción de autor y más guitarrero. Pero en el tercer disco, en Herencia, me quise electrificar un poco, ponerme un poquito más del lado Beatle de la canción. Y ahí lo que sucedió fue un disco buscado hacia ese sonido, ¿no? Donde predominan las guitarras eléctricas. Pero lo que sentí después fue como que la banda pasó por arriba de las canciones y que, digamos, algunas sutilezas que yo podía tener en la guitarra o mismo lo que quiero decir en el texto quedaba un poquito tapado por toda esa banda, ¿no? No quiere decir que el disco estuviera mal, en absoluto. Digo, yo en su momento quedé muy conforme, pero después sentí que montones de, ya te digo, de sutilezas o arreglos que yo hago en la guitarra de repente se perdían. Entonces me propuse con este cuarto disco volver un poquito a los orígenes, hacer un trabajo más personal. Primero, tener canciones que fueran más guitarreras, de guitarra criolla, y que todos los arreglos funcionaran respetando a la canción, digamos. Que no fuera una planadora que las pasara por arriba, sino que fueran arreglos sutiles, precisos, ¿no? Concisos ahí. Entonces, por eso yo siento que es un disco que lo puedo defender más solo con guitarra, porque están paridas las canciones desde ese concepto, ¿no? De que la canción se puede defender sola así, con la guitarra, ¿no? Yo no me imaginaba tanto un sonido de banda atrás, ¿no? Más cuarteto Beatle, sino me imaginaba arreglitos sutiles que acompañaran mi guitarra, por ejemplo. Entonces eso fue lo que sucedió, me parece, ¿no? Que hay por supuesto que hay guitarras eléctricas, aparecen cuerdas en el disco, pero creo que todos esos elementos como que apuntan a respetar a la canción de autor, digamos, y no ser una cosa sonora que aplasta todo eso, ¿no? Quería saber además si, más allá de que ahora por supuesto el lugar es relativamente hace poco, fue digamos publicado, lanzado, me gustaría saber si estás al mismo tiempo trabajando en algo nuevo o preferís como descansar y de la creatividad esa y esperar un tiempo y disfrutar lo que está ahora. Si hay algo que no soy es un tipo metódico en absoluto. Soy bastante desvolado, muy desvolado, ¿no? Y generalmente la composición nace, te diría que muchas veces de manera espontánea. O sea, un día, es más,
a veces hasta me he pasado días sin tocar la guitarra y la agarro al quinto día y ese quinto día estoy como concentrado, te dirías que hasta media hora, 40 minutos, y ahí como que germina la semillita de una nueva canción, ¿no? Pero no soy alguien que está todos los días componiendo cosas y sentándome a determinadas horas para escribir, en absoluto, ¿no? Todo lo que sucedió fue que después del disco terminé con algunos toques hace poquito tiempo, porque la idea era al menos empezar a que las canciones comenzaran a rodar, y eso lo pude hacer a partir de ahora, de octubre, porque hasta mediados de septiembre no se podía. Entonces lo que hice fue tener 3 toques, creo, una cosa así, y la verdad que ni me preocupé en seguir componiendo y en seguir, salvo que sí, que me surgió una canción nueva, que inclusive la toqué en esos toques de octubre, pero ojalá no suceda, pero me ha pasado de estar a partir de que largué un disco 1 año, 2 años o 3 años sin componer absolutamente nada. No quiero que pase eso nuevamente, ¿no? Pero bueno, siempre estoy con la guitarra a mano, por supuesto, y ya te digo, de repente la agarro un día y me surge algo. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, Jorge Drexler decía hace mucho tiempo, ¿no? No sé si ahora, que él se levantaba a las 10 de la mañana, mate, termo, en su oficina o en su lugar, y ahí comenzaba a ver qué salía, ¿no? Y al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Él tiene esa posibilidad, al igual que los Beatles, ¿no? Que tenían Abbey Road, el estudio era su casa, o sea, hasta dormían ahí. El músico uruguayo y la mayoría, y me imagino que pasará lo mismo en Argentina, tiene que tener otros laburos y otras cosas. Entonces yo no me puedo dedicar 100% a esto, ¿no? Me encantaría, pero no puedo. Entonces en los huecos entre el laburo y cuando puedo es que surge la composición, ¿no? Y a veces eso se extiende en el tiempo, o a veces me viene una ráfaga de inspiración y capaz que en una semana tengo 3 temas nuevos. Y después hay una sequía de meses y de repente tengo 3 temas nuevos más. Nunca me pasó, y eso es así, nunca me pasó para un disco de tener 40, 50 temas y tener que elegir. Bueno, de esos 40 elijo 12, 13 para el disco. Jamás me pasó. Siempre llegué con esos 12 o 13 que iban para el disco. O 10. Estimado Diego, te quiero agradecer este rato que hemos conversado. Ojalá que, quien te dice, en alguna oportunidad te toque venir acá a la ciudad de Córdoba. Algún toque se pueda dar. Nunca sabemos cómo son estas cosas. Y bueno, que puedas acercarte ahí al estudio de la radio y la hacemos conversando y te llevas la criolla para seguir defendiendo ahí algunos temas, si te parece bien. Cómo no. No, eso sería un gustazo gigantesco. Aparte, bueno, Córdoba, vos no conocés Montevideo, yo no conozco Córdoba. Así que podemos hacer un intercambio. Que Córdoba me contaron que es hermosa y es preciosa, y Montevideo también tiene lo suyo. Así que ojalá se pueda dar que vos vengas para acá y bueno, y yo pueda ir para allá, ¿está? Obviamente que vengas para acá de invitado mío, por supuesto, que estés acá y te hago de guía turístico por Montevideo. Buenísimo. Estimado, muchas gracias. No, por favor, te mando un abrazo muy grande y ya te digo, muchísimas gracias por este contacto y esta posibilidad. Y agradecer también que no es menor, a Hernán Rodrigo Contento, que fue, ¿no?, el que de alguna manera posibilitó este cruce musical, digamos, y esta charla tan linda.